como digo, son cosas muy sencillas. Vamos a hablar de lo que es la identidad y la misión del catequista. Y lo primero que quiero que hagamos es que focalicemos fuertemente en estas dos palabras. Identidad, lo que somos, ya somos, y lo que hacemos y queremos hacer mejor. Encuadraremos todo el trabajo de esta mañana en estos dos términos, que van de la mano, no se pueden separar. Identidad y misión del catequista. Aquí, de alguna manera, pues está contenido, sabéis que hoy se habla mucho del tema del cuidado de las personas. Aquí está, digamos, esas dos manos que pueden acariciar y cuidar aquello que es un bien preciadísimo para la Iglesia. Creedme que en este momento el empuje evangelizador está sobre todo pasando en las manos de los catequistas. Y esto es así, y tenemos que cuidarnos desde el principio. Por lo tanto, vamos a hablar justamente de que todos tenemos un ser. Lo hacemos por el bautismo. Ayer se nos decía una frase muy bonita tomada del directorio, ¿no? Por la unción bautismal, con la fuerza del Espíritu. Eso es lo que somos. Somos cristianos, tenemos una base, un ser, una base humana, y también la Iglesia nos invita a desarrollar pues, una misión muy concreta, con unas tascas, unas tareas muy, muy concretas. Entre el ser y el hacer, me gustaría que tuviéramos en cuenta que metemos el saber. Y parte del motivo por el que estáis estos días aquí, compartiendo juntos, es justamente pues, aprovechar estos encuentros pues, para convivir, para encontrarnos, para intercambiar experiencias, para rezar juntos, para conocernos entre nosotros y para formarnos. Vale, el puente que hay entre lo que somos ya por el bautismo y aquello que nos invita a la Iglesia a desarrollar como misión, ese puente se establece a través de la formación del saber. Es importantísimo. Bueno, pues de alguna manera el criterio de calidad, de eficiencia energética, sabéis que hoy se da mucho esto de la eficiencia energética, ¿no? Electrodomésticos o dispositivos que de alguna manera con menos energía desarrollan mucho más tarea, las tareas del catequista, mucho más eficientes. Si queremos ser realmente eficientes en nuestro trabajo desde un punto de vista evangélico, fijémonos pues, en la importancia de este saber. Vamos a empezar a conocer, por lo tanto, qué es lo que somos y qué es lo que hacemos. Vamos a aprender sobre ello. Y vuelvo sobre unas palabras que el Papa Francisco nos decía pues, en ese Congreso Internacional en Roma con motivo del Año de la Fe, ¿no? Y nos decía algo que era muy interesante. Ser catequista, esta es la vocación. No trabajar como catequista. Cuidado, no he dicho hacer de catequista, sino serlo, porque incluye la vida. Fijaros que os decía que quiero que consideréis esta pantalla como un espejo. Es lo que somos. No es que tengamos que aprender nada tan distinto a lo que ya nos han dado por el bautismo y lo que somos. Este recordatorio que nos hacía el Papa Francisco en ese Año de la Fe con motivo del jubileo de los catequistas, en esa posada tan hermosa de Pablo VI, pues de alguna manera nos está recordando algo importante. Sé que la catequesis, bueno, aquí no ocurre, pero en muchas partes de nuestra tierra, pues la catequesis vive en tiempos bajos, ¿no? Estamos como con batería low, baja, ¿no? Las cosas no van bien, y sobre todo cuando las cosas no van bien nos fijamos en lo que estamos haciendo. Pues a lo mejor los métodos no son adecuados, el contexto no nos ayuda, los papás no están colaborando, tantas cosas que no acabamos de encajar, ¿no? Y quizás teníamos que empezar a dar la vuelta a las cosas. Cuando las cosas en nuestra misión, en nuestro hacer, no van bien, quizás donde esté el problema, aunque no lo estemos viendo, sea en nuestro ser. Porque la Iglesia hoy nos insiste más que nunca que la misión, el hacer del catequista tiene mucho que ver con compartir lo que es. ¿Vale? Es algo como de contacto, de contagio. Y hemos aprendido, por desgracia, a la fuerza, con la pandemia hemos aprendido cómo el contagio es capaz de poner en jaque a un planeta, con todo el desarrollo. A los cristianos nos invitan más que nunca a pensar que nuestro hacer se trata de desarrollar nuestro ser, de contagiarlo, de compartirlo. Por lo tanto, cada vez que veamos que los índices del trabajo o la misión de catequesis en las parroquias están descendiendo, sin dejar de tener en cuenta el contexto y todo lo que hemos dicho, la pedagogía que empleamos, la formación que desarrollamos, sin dejar de tener esto en cuenta, acordémonos también de nuestro ser. Quizás algo de nosotros, de lo que somos, no lo estamos haciendo de modo correcto.
Por eso esta mañana vamos a intentar trazar una especie de retrato robot, ¿no? Vamos a intentar ver cuál es esa identidad de algo que todavía no acabamos de elucidar, de ver completamente, que se está comenzando a perfilar. Vamos a ir poniendo un perfil sobre lo que es el catequista y lo que hace catequista en este siglo XXI. Digo un perfil doble, no lo iremos separando, de lo que hace el perfil, la identidad del catequista y el perfil de su identidad ministerial. La identidad que tiene que ver con ser cristiano, ser iglesia, y la identidad de su servicio. Ambos constituyen el mismo perfil. Y en este sentido creo que nos viene al pelo y nos viene a ayudar mucho, pues 3 herramientas fundamentales. Son 3 intervenciones magisteriales que creo que de alguna manera están marcando el futuro de la catequesis y del catequista en nuestro tiempo. Por un lado, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 2013, la conocemos, cuando comenzaba su pontificado, nos daba una especie de hoja de ruta para la Iglesia, lo que él como Papa pretendía desarrollar. Y hablaba en ese documento de una nueva etapa evangelizadora. Creo que tener en cuenta este elemento es fundamental. Estamos en una nueva etapa. Y cuando hablamos de nueva etapa, pues también tenemos que pensar que algo está ocurriendo que hasta ahora no estaba ocurriendo. ¿Qué significa eso? Bueno, esta nueva etapa evangelizadora del Papa Francisco le atribuye como 2 características o 2 rasgos fundamentales. Por un lado, la alegría. Y uno diría, bueno, qué cosa más banal, la alegría. Tened en cuenta que alegría tiene que ver con evangelio. Evangelio, lo sabemos, por su etimología significa buena noticia. Y las buenas noticias lo que nos causan es justamente alegría. Cuando se espera un niño, cuando alguien aprueba un examen complicado de una oposición, cuando se cura una persona de una enfermedad, todo eso nos causa alegría. Por lo tanto, la alegría se convierte en una especie de índice, indicador, que nos habla de nuestra adecuada o nuestra eficiencia como catequistas. Estamos yendo por la buena pista. Y también nos dice el Papa, segundo rasgo, es una nueva etapa que está caracterizada por la alegría de volver a anunciar el Evangelio y caracterizada por una conversión misionera. Ya ayer también se nos habla sobre la conversión misionera, hoy el señor obispo en la homilía también mencionó, volviendo a un personaje, a un santo de hace bastantes siglos, nos habló de esa salida, de esa sortida misionera. Fijaros, por lo tanto, que podemos atribuir estos 2 rasgos al ser del catequista. Un catequista alegre y un catequista en su hacer que está en salida. De esto nos habla el Papa Francisco y tenemos otro elemento importante, que es el nuevo directorio para la catequesis, año 2020. Es el tercero de su género. Tenemos 3 ediciones del Misal Romano. Nadie tiene duda de que la Eucaristía es la fuente y la culmen de la vida cristiana. Es lo más importante que tenemos. Y la Iglesia, con esmero, nos ha proporcionado 3 ediciones de ese instrumento, de ese libro con el que celebramos la Eucaristía. Igualmente ha ocurrido con la catequesis. 3 ediciones del directorio que nos da orientaciones para cómo hacer la catequesis en cada lugar. 3 quiere decir que es importante. La Iglesia no se empeñaría en cambiar 3 veces o en renovarse 3 veces si no viese que la catequesis es una acción fundamental y esencial para la Iglesia. Por lo tanto, tenemos aquí una fuente de inspiración para nuestro hacer y también para nuestro ser de catequistas. Aquí tienen los 3 directorios, año 1971, apenas acabado el concilio, año 1997, el azul que está en el centro, y año 2020. Prácticamente van pasando entre 20 y 25 años entre un directorio y otro. Hay que renovarse. Indica, por lo tanto, que la catequesis está viva. Es importante, por un lado, y que está viva, que se va acomodando, que se va adaptando a las circunstancias. Y nadie mejor que ustedes saben que las circunstancias y el contexto han cambiado muchísimo. Segundo instrumento, pero hay un tercero. Recientemente, año 2021, el Papa Francisco instituía para toda la Iglesia el ministerio del catequista. Lo hacía con este documento, Antiquum Ministerio. Fíjense que ya el título nos está diciendo una información importante. La catequesis es tan antigua como la Iglesia. O sea, no es que ahora el Papa haya descubierto la fórmula de la Coca-Cola. Ya existían catequistas, si vamos al Nuevo Testamento, prácticamente en las primeras comunidades, desde el inicio. Lo que ocurre es que ahora el Papa
ha hecho que este servicio fundamental de la Iglesia se haya convertido en un ministerio, es decir, en un servicio estable, permanente, justamente para asegurar esa función tan importante de la Iglesia. Antiguo ministerio, por lo tanto, nos sitúa de alguna manera en un nuevo perfil del catequista. No todos los catequistas van a ser instituidos de forma estable, pero en los que lo sean encontraremos una fuente de inspiración los otros catequistas. Es de alguna manera un horizonte que nos sitúa y que nos llama o nos invita a renovarnos sin duda ninguna. Comenzamos con la nueva etapa evangelizadora. Veamos algunos rasgos. Cuando hablamos de nuevo en la Iglesia, tenemos que retrotraernos siempre a donde todo comenzó a ser nuevo. ¿No? La novedad no empieza con nosotros. Tenemos que sumergirnos una vez más en donde comenzó esta aventura del Evangelio, que es con Jesús mismo llamando en ese lago precioso de Galilea. Y desde allí, pues una vez asciende a los cielos, invita a Jesús a todos a ser pescadores de hombres. De ese lago y de todos los lagos del mundo. Entiéndase, de todos los caladeros donde un hombre o una mujer estén dispuestos a escuchar el Evangelio. Esta es una imagen del atardecer de Finisterre. Hace algunos siglos se pensaba que ya habíamos completado nuestra evangelización cuando habíamos llegado a mi tierra, allí al final de lo que era el continente europeo, hasta que se descubrió que había otras tierras. Esto lo descubrimos hace 500 años y desde entonces metámonos en la cabeza de que siempre tendremos un nuevo Finisterre al que ir, enviados por el Señor. Las cosas, dicen algunos expertos, que la evangelización fue como una ola, fueron como varias olas, ¿no? Pues comenzó la ola con la llamada de Jesús, que envía a sus discípulos, comienza a evangelizarse de alguna manera el entorno del Oriente Medio, se va extendiendo lo que hoy es Europa. Cuando se descubre un nuevo continente, América, nos lanzamos con otra nueva ola a América y después nos lanzamos a Asia. Van viendo cómo es una serie de olas una detrás de otras, hasta que parece que algo nos para. Como si fuera un efecto dominó. Hasta ahora las cosas casi funcionaban por una inercia, la familia que transmitía la fe, la sociedad en la que se podía vivir de manera cristiana, las parroquias que conseguían evangelizar, la catequesis, siempre con un funcionamiento muy importante dentro de la pastoral de las parroquias. Todo iba funcionando hasta que de repente parece que algo se nos para. Conocemos que atravesamos malos momentos para la transmisión de la fe. Es como si las olas de la evangelización que va llevando el Evangelio a todas las partes del mundo, de repente se encontrara un dique infranqueable. Y ahí es donde el Papa Francisco nos dice que tenemos que plantearnos nuestro tiempo como un nuevo capítulo en esa historia de la evangelización. Si la historia de la evangelización, que es un libro así gordísimo, no está acabado, comenzamos a escribir, no sé cuál es el capítulo que comenzamos a escribir, pero es un nuevo capítulo. Tenemos que situarnos exactamente de la misma manera que se situaron los apóstoles una vez ascendido el Señor a los cielos. Con ese riesgo y con ese impacto. Pensad que nosotros lo vemos de una manera muy pacífica. Pensad en el día después de cuando el Señor asciende a los cielos. Esos discípulos que habían ya sufrido un impacto muy fuerte cuando vieron morir a su maestro en la cruz, que después durante unos días estuvieron así un poquito sin saber cómo estaban las cosas, aparece el Señor, vuelve la alegría para ellos y de repente no, vengo pero me tengo que ir, y se vuelve a ir. Y otra vez, imaginamos ahí sentados diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué? Empezaron a recordar lo que el Señor les había dicho. Y a partir de ahí, con la fuerza del Espíritu, empezaron a proyectarse o a pensar en esa salida misionera. Nosotros estamos exactamente en el mismo punto. Es como esas olas. Yo vivo en una tierra donde las mareas son muy fuertes, créanme, marcan nuestra vida. Y si algo sabemos allí es que gracias a ese ritmo continuo de subidas del mar y bajadas del mar, eso nos trae la riqueza a nuestras playas y a nuestras rías. Ha dado riqueza a muchas familias, viven de esto. Yo sé que en este momento vivimos una bajamar a nivel eclesial. Parece que el agua se ha retirado y lo estamos secando. Pero sabemos también que a cada bajamar le sigue su pleamar. Nos estamos preparando para salir a navegar. Ahora no salimos porque no hay agua, pero cuando de nuevo el agua vuelva a venir, tendremos que estar listos con nuestra barca para salir a navegar. Y eso es lo que nos invita el Papa Francisco a hacer en este momento, una iglesia en salida. Y una iglesia en salida, perdón que vaya, iré poniendo varias imágenes de Fano, porque este dibujante cristiano malagueño tiene la cualidad de expresar
en una sola imagen, tanta y tanta teología. Iglesia en salida porque es la iglesia que de alguna manera se dispone una vez más a llevar el Evangelio, a rodar por los caminos del mundo, a llevar ese Evangelio a todos los lugares. Esto es lo primero que hace la iglesia, a anunciar, pero no es lo único. Junto con el Evangelio solemos también pensar, y esto es lo que hoy la iglesia ha descubierto, que el gran propulsor de la evangelización es el Espíritu. Esto tiene que, de alguna manera, descargarnos responsabilidad. Soy yo, pero no soy yo. Si queremos realmente secundar la invitación del Papa Francisco a ser evangelizadores, tenemos que estar dispuestos a ese nuevo Pentecostés. Vuelvan una vez más al primer capítulo de la evangelización. Los discípulos reciben el Espíritu y enviados a todo el mundo. Nosotros de alguna manera también tenemos que tener conciencia de esto. Cada vez que lo tenemos, estamos dando cuerda a nuestra iglesia en salida. Por eso el Papa Francisco no deja de hablar de conversión espiritual, de espiritualidad misionera, de evangelizadores con espíritu. Esta última categoría pertenece al Evangelio Gaudium, que dedica un capítulo entero, el quinto, evangelizadores con espíritu. No hay otra manera de hacerlo. Llevamos, por tanto, el Evangelio a todo el mundo, pero también llevamos el Evangelio, que es tanto como llevar a Jesús. No lo olvidemos, el Evangelio no es un libro, es una persona viva, presente en medio de nosotros. Eso es lo que llevamos. Jesús es la buena noticia, y por lo tanto es el Evangelio. Y nuestro servicio, nuestro ministerio, pues como catequistas fundamentalmente es esto. Somos servidores de la palabra. Servidores de la palabra, que es Jesús, que nos ha dejado sus palabras y que hemos puesto por escrito y que hoy son nuestros evangelios y el resto de los textos que los apóstoles, al escuchar a Jesús, produjeron y que proclamamos en nuestras liturgias. Servidores de la palabra, pero no solo servidores de la palabra. Fíjense, para que nunca se olviden, somos como los camareros, ¿vale? Servimos el pan de la palabra, pero no es el único pan que servimos. Servimos también el pan de la Eucaristía. La Iglesia lleva ambos panes. El Vaticano II nos lo recordó con fuerza. Y la Eucaristía, como es la plenitud, como contiene todo lo que la Iglesia es y aspira a ser, de alguna manera encontramos esas dos mesas, que es la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Estos dos panes son los que llevamos al mundo. Y no solo, el tercer elemento, llevamos también caridad. Porque el que se alimenta justamente del sacramento del amor, de la caridad, pues no puede hacer otra cosa que repartirla. Estas tres funciones, la nuestra está sobre todo asociada al primer servicio, del anuncio de la palabra. Estas tres funciones son lo que de alguna manera nos invitan, una vez más, a replantearnos que el cristiano está invitado hoy, más que nunca, y el catequista de manera particular, a salir. Me encanta esta imagen porque sal a ser sal. Sal a ser sal. ¿Por qué? Porque un cristiano fundamentalmente se define por eso, por ser sal y luz del mundo. Y aquí me gustaría que cada vez que pensemos en que nuestra identidad es ser sal, dar condimento, dar sabor a los alimentos, pues que pensemos también en ese otro sentido del verbo salir. ¿Vale? Si somos sal, quiere decir que tenemos que salir, somos misioneros. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Parece que ahora creemos que la Iglesia nunca ha sido, pues eso, una Iglesia en salida. La etiqueta que empleamos en salida quizás es un neologismo empleado por el Papa Francisco, pero en realidad nos recuerda lo que ya el Vaticano II, ya hace algún tiempo, fíjense, ya el Vaticano II nos había dicho: la Iglesia es el pueblo de Dios. No está puesto que sea el pueblo de Dios en marcha, solo he puesto yo ahí. Pero hay que pensar que así es. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no es un pueblo como nuestros pueblos. Yo cuando venía en tren desde Girona, cuando venía desde Barcelona a Girona, me encantó el paisaje verde y esos atardeceres otoñales, ¿no? Ibas viendo los pueblecitos, casas establecidas, fijas en un territorio. Pero el pueblo de Israel no era un pueblo estable, era un pueblo nómada, que cada día iba levantando su tienda con sus ganados, con sus familias, y se trasladaba de un lugar a otro. Era un pueblo siempre en marcha. Creo que cuando el Vaticano II nos recuerda en este documento, esta Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, nos recuerda que la Iglesia es el pueblo de Dios, también nos está recordando de manera implícita que es un pueblo no al modo nuestro, sino al modo del pueblo de Israel, un pueblo en marcha, en camino.
Y de manera más definitiva también nos lo está recordando ahora el Papa Francisco cuando nos habla de una iglesia sinodal. Es exactamente lo mismo. Sinodal es una palabra que significa caminar, pueblo en marcha que camina, pero aporta un elemento importante que creo que hay que tener en cuenta dadas las circunstancias. Es un pueblo que camina unido, juntos. No cada uno por su cuenta. Estamos en una sociedad muy individual, muy individualista, en la que cada uno busca lo que más le conviene en cada momento. El caminar al que nos invita el Papa Francisco, la salida a la que nos invita el Papa Francisco es una salida de comunión, juntos. Vaticano II también nos habló de la Iglesia comunión. Somos iglesia en marcha, pero que camina unida, con un mismo sentido, en el que todos estamos incluidos. Bueno, teniendo en cuenta esto, el primero de los rasgos que define el perfil del catequista actualmente, siempre, pero si me lo permiten, actualmente, es justamente que somos iglesia. Somos iglesia y hacemos iglesia. Recuerden siempre una vez más, identidad y misión del catequista. Ya ven cómo van correlativas. No puede haber una escisión o una división entre ambos elementos. Somos iglesia. Y cuando decimos que somos iglesia, pensemos que somos la iglesia del siglo XXI, la que el Concilio Vaticano II nos ha dicho que somos y el desarrollo que posteriormente venimos realizando. Somos iglesia porque somos un pueblo que camina unido al encuentro del Señor. Y que vamos invitando, porque vamos pasando, invitamos a todo el mundo a que se nos una y formen parte de esta familia. Y con nuestra tarea de catequistas estamos construyendo esa iglesia. La actual iglesia. Por lo tanto, este es el primer rasgo y es el primer criterio que ha de marcar nuestra identidad y misión como catequistas. No es mi misión, no es mi vocación, es la vocación que he recibido de la iglesia. Dios, a través de la iglesia, es la misión que le han puesto en mis manos. Esto es importante, insisto, en que lo tengamos en cuenta, porque también nos ayudará a entender que la catequesis no la hago yo, sino que la hacemos todos, y que realmente hay un sentido de comunión que tenemos que mantener los unos con los otros. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque hay un pequeño problema. Quizás identifiquen a este personaje. Ya les digo que no es bíblico. Es parte de un mito griego. Es Narciso. Seguramente conocen la historia de Narciso, ¿no? Ese niño guapo, bien parecido, que tanto se admiraba de sí mismo, que rechazó el amor de una pretendiente y por una maldición quedó ensimismado de sí mismo hasta el punto de que acabó ahogándose en el reflejo, en el agua de su imagen. La iglesia, a veces, el catequista, vamos a ser más exactos, el catequista a veces puede comportarse como Narciso, se mira al espejo y ve lo que no ha. Me miro al ombligo pensando que yo soy el centro del mundo, de que yo hago la iglesia, de que, todo depende de mí, de que no han cambiado las cosas y que yo sigo siendo aquel catequista que consigue de la lozanía de la juventud. No es así. Pero quiero que vean en esta imagen, esta hermosa mujer anciana, no quiero que vean al catequista en este momento, aunque insisto que es un problema, puede haber catequistas narcisistas. Quiero que vean a la iglesia. La iglesia es una lozana anciana de 2000 años, con sus pliegues y repliegues en la piel, con sus heridas. Lo digo porque atravesamos tiempos en que, de alguna manera, se ponen de manifiesto cuáles son las miserias de la iglesia y nuestras heridas. Y eso no tiene que darnos miedo, sino que tiene que llevarnos a asumir que como institución humana que somos, hay cosas que tenemos que convertir y tenemos que cambiar. La conversión misionera implica, como decía Papa Francisco, una conversión de las estructuras y también de las personas que animan esas estructuras. En cada arruga de nuestras madres y abuelas se encuentra un desvelo por sus hijos. Esas noches sin dormir, esas inquietudes por el futuro de sus hijos, preocupaciones por su salud, etcétera, etcétera. Conocen ustedes todo esto mejor que yo. Esta es nuestra iglesia. Cada arruga que tiene ha sido un desvelo por sus hijos. Y nosotros tenemos que, a pesar de ello, querer a nuestra madre. El catequista, primer rasgo, recuérdenlo, es iglesia y hace iglesia. Nadie, por muy mala que haya sido su madre o su padre, nadie reniega de sus padres. Al final es un vínculo del que no podemos
separarnos. Por lo tanto, quiero que tengamos en cuenta que si queremos realmente hacer y ser buenos catequistas, tenemos que ser y hacer iglesia. El Papa Francisco también nos recuerda, y es interesante, que las iglesias o parroquias o instituciones que tienen las puertas cerradas, que no han abierto las puertas para la salida misionera, pues más que iglesias pueden llamarse museos. Y les presento justamente a los catequistas de esos museos, ¿vale? Los catequistas de no salida. Bueno, podría ser la sala de nuestras parroquias, su lamparita, sus mesas, etc. No está mal, pero hoy es insuficiente, ¿vale? Nosotros no somos esqueletos porque nosotros estamos hablando de nueva etapa. Cuando hablamos de nueva etapa, como les digo, tenemos que ir a donde todo comenzó a ser nuevo. Mañana de la resurrección, y aquí no había esqueleto. En nuestras parroquias, como si fueran esa mañana, esa nueva etapa que comienza para la evangelización, no podemos estar ahí. Lo nuestro está fuera. La vida está fuera, no está en el sepulcro. O sea que esto nos invita a que tengamos en cuenta que nuestras catequesis tienen que ir a la par de aquello que constituyó la Iglesia y de la que somos partes. Nuevos tiempos para renovarse o para morir, por lo tanto, y nuevos tiempos que nos invitan justamente a cambiar, porque el change, el cambio, es un chance, una oportunidad. ¿Vale? De ahí que tengamos que ser más que nunca fieles a lo que nos pide la Iglesia, porque así estamos seguros de que nuestro cambio, nuestra conversión, va a ser la que nos pide. En los talleres, cuando ya en la segunda parte de la mañana, algún grupo reflexionará sobre esa que implica esos catequistas en salida, ¿vale? No los catequistas en no salida, sino los catequistas en salida. Paso las preguntas porque se las proporcionarán después en los talleres. Hemos ya abordado la primera de la etapa de esta primera intervención. Nueva etapa evangelizadora, nos sitúa en un nuevo horizonte. Y vamos ahora a abordar lo que nos dice el directorio sobre el hacer del catequista y también, sobre todo, sobre el ser del catequista. Se nos habla en este directorio de una nueva catequesis que exige, requiere nuevos catequistas. Van, como digo, siempre a la par. Un directorio que tiene como característica principal, a diferencia del anterior, que ha sido producido por el que entonces era Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Si hago esta mención a la autoría del documento, es justamente para que piensen que el anterior documento fue producido por la Congregación para el Clero. Desde Trento, la catequesis se situó a nivel conciliar en manos de los clérigos, de los párrocos concretamente. Y de hecho se produjo un catecismo, que es el primer catecismo universal de la Iglesia, llamado justamente Catecismo para los párrocos, o Catecismo romano, o Catecismo tridentino. Justamente porque ellos eran los menos responsables de esa formación. Los tiempos han cambiado y el Espíritu ha soplado, y resulta que hoy la catequesis se sitúa más allá de la mano o responsabilidad de los clérigos. Se sitúa justamente en los cristianos, en los bautizados. Y ya no se sitúa solo en las parroquias. La catequesis no es para que salgan las parroquias. Se sitúa en cualquier ámbito. Esos llamamos ámbitos de nueva evangelización. Nuevos espacios, terrenos, lugares, donde la catequesis tiene que realizarse. El directorio nos está dando una pista en ese sentido. No es una catequesis para ser solo realizada en las parroquias. No solo en las parroquias. Y no es una catequesis para que solo la hagan los que hemos sido consagrados por el sacramento de la ordenación, sino que todo el pueblo de Dios, comenzando por los obispos hasta el último bautizado, puede y tiene que hacer catequesis. Y ya no solo en la parroquia, sino en cualquier ámbito, allí donde haya un cristiano. Bueno, este directorio, fíjense, y aquí hay una novedad muy importante, que vuelve a situarnos esa unión indisoluble entre el ser y hacer del catequista. El anterior directorio del año 1997, los capítulos que dedicaba al catequista los situaba en la última parte, y prácticamente los últimos capítulos de la última parte. En el nuevo directorio, los capítulos dedicados al catequista y a su formación pasan a la primera parte. Pasan a primerear la catequesis. Es decir, se está indicando clarísimamente algo que ya un poco un obispo nuestro de nuestra tierra, Manuel González, que ya él decía que la catequesis es el catequista.
En la primera parte del directorio se nos habla de los elementos que fundamentan, que dan consistencia, que ponen la base de la catequesis. Y entre esos fundamentos indisolubles, fundamentos que no se pueden prescindir de ellos, está el catequista. Porque sin catequista no hay catequesis. Y esto nos debe de dar, pues, de responsabilidad. Sabemos lo que nos dice el directorio sobre los catequistas. Y lo sabemos también porque la convocatoria que les han hecho es justamente con algunos de estos atributos. Son los rasgos que vamos a ver ahora, a continuación. El catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios, es maestro y mistagogo, es acompañante y educador. Yo, por continuar con la línea que está trabajando y por no alargarme, me centraré sobre todo en el punto 2 y en el 3. Son rasgos de ese perfil o de ese retrato robot del catequista que estamos haciendo. Lo haremos. ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar estos elementos? El directorio está inspirado fundamentalmente en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Tiene ahí su soporte. Y en esa exhortación del Papa Francisco nos dan como 5 pasos, 5 movimientos. Iglesia en salida, lo que requiere son verbos, movimientos, ¿no? Bueno, pues nos dan como 5 etapas para poder ponernos en marcha. Y también para que la catequesis, como parte de la Iglesia, se ponga en marcha. Son los rasgos que definen, pues, esa iglesia en salida, que el Papa dice, la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros, y aquí van los verbos, indican acción, pasos, movimiento, que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. Vamos a ver esos verbos. Les invito a que retomen después en sus casas este número, Evangelii Gaudium número 24, porque creo que es un número central para la renovación de nuestra catequesis. El primero de los binomios. La Iglesia es la comunidad de discípulos misioneros. Fíjense que en este binomio nos encontramos de alguna manera, pues, una especie de contradicción o de oxímoro, que también nos tiene que retar a nosotros los catequistas. Por un lado, se nos recuerda algo que es fundamental y que a veces olvidamos, que el catequista, por más que sea catequista, maestro de la fe, formado, persona preeminente en la comunidad, nunca deja de ser discípulo. Es decir, que nunca deja de estar a la escuela del maestro, nunca deja de aprender. Prueba de ello es que ustedes durante al menos 15 años llevan haciendo estas jornadas, y ya después en cada diócesis, seguramente desde siempre, hay jornadas de formación. El discípulo, el cristiano y el catequista siempre es un discípulo, está siguiendo y aprendiendo del Señor. Pero, por pura gracia y por invitación de la Iglesia, se convierte en maestro. Pasa de alumno a ser profesor. Pero pensemos por un momento que la silla, saben que antes los maestros se sentaban en una cátedra, una silla. Hoy lo hacen los obispos cuando presiden las celebraciones, o los sacerdotes cuando estamos en nuestras parroquias. La cátedra es Jesús, o sea, la silla es de Jesús, pero por algún motivo que solamente la providencia sabe, Jesús se ha ausentado y nos ha dejado la silla libre para que podamos sentarnos nosotros con toda humildad y convertirnos en maestros. Parte de esa humildad de convertirnos en maestros la podemos de alguna manera hacer y no caer en una especie de arrogancia siempre que nos recordemos de que sí, maestros sí, pero discípulos, aprendiendo. Es como los papás. Yo veo a mi hermano que es papá y veo a mis papás. Y digo, yo, ¿quién es más papá? Y miro, y pues mi hermano, por muy papá que sea, sabe que cuando hay que decir cosas, decide mi padre, el abuelo de mis sobrinos. No lo olvidemos, ¿vale? Somos discípulos y por gracia se nos ha permitido ser maestros. ¿Qué nos pide la Iglesia hoy? Que estos maestros seamos maestros misioneros. Y esto es algo que tenemos que reflexionar. ¿Qué significa ser un maestro misionero? Y he puesto maestro y no profesor, ahora veremos algo más. Bueno, pues significa justamente lo que nos dice el directorio en ese número 113b, que son estos elementos que hemos visto. Por un lado, el maestro de la fe lo que hace es transmitir los contenidos de la fe. Pero es insuficiente hoy más que nunca. Hoy se nos pide no transmitir el contenido, sino anunciar la fe. Es como un pequeño matiz. Anunciar la fe es similar a contagiar la fe. Nadie
se contagia de la sabiduría de un libro solo por contacto. Son los contenidos. Hace falta alguien que ayude a que esos contenidos se conviertan en vida. Por lo tanto, hoy se nos invita más que nunca a darnos cuenta de que aquello que hacemos es sobre todo para suscitar la adhesión a Dios, la conversión. Eso llamamos fe, y conocen ustedes perfectamente. Y porque suscitamos la fe, después tendremos que alimentar esa fe. Porque nuestra fe también es conocimiento, también sacia la razón, es capaz de saciar nuestra necesidad de comprender. Pero antes tenemos que suscitar esa fe, porque nos encontramos cada vez más, es la mayoría de la gente que viene a nuestras parroquias, que vienen, permítanlo decir así, sin fe. Y les estamos hablando de cosas que ellos no saben que son, de qué van. Es como yo, a mí los toros no es que me gusten mucho, pero yo tengo compañeros que les encantan los toros. Y claro, cuando me hablan de esas cosas que ocurren en una tarde taurina, yo es que no me estoy enterando absolutamente de nada. No me entero porque no comparto esa afición. Nosotros pensamos y damos por hecho de que los niños que vienen a nuestras parroquias, digo niños porque es la mayoría de niños, o adultos, pues ya tienen hay un interés, hay una fe, hay una conversión. Y a lo mejor lo que estamos haciendo es cargando fardos pesados sobre quien no puede llevarlos. Recordando que Jesús, maestro de maestros, a nosotros nos invita, y aquí está el rasgo del catequista misionero, a que pasemos de ser discípulos a ser maestros, es decir, pedagogos, y que seamos pedagogos o maestros misioneros. Que nuestra enseñanza sea sobre todo, primero, suscitar la fe. Y todo esto, hacerlo sin dejar de ser nunca discípulos. ¿Vale? En el momento en que nos quedemos cómodamente siendo maestros misioneros, estaremos cavando nuestra propia sepultura. Cuando pensemos que ya sabemos todo y que nadie tiene que decirme nada, ni siquiera Dios mismo, pues estaremos cavando nuestra sepultura. Pongo esta imagen de Fano, ya ven a Dios Padre de barbas, comunicándose por vía telefónica con el mundo, con cada hombre, con cada mujer, y en medio del Espíritu Santo, luego el protagonismo del Espíritu Santo. Lo pongo porque hay el catequista misionero tiene la primera pedagogía que tiene que desarrollar es la pedagogía dialogal. Pero ya no se habla de ello, os hablé de la Lumen Gentium, un documento de la Iglesia del Vaticano II, y esta otra constitución sobre la divina revelación del Vaticano II, Dei Verbum, nos dice que Dios invisible habla a los hombres como amigos. ¿Vale? Y el directorio nos dice justamente que la catequesis es una pedagogía, una acción pedagógica al servicio del diálogo de salvación entre Dios y el ser humano. Llamado cada ser humano a ser hijo de Dios, a convertirse en amigo de Dios. Fíjense cómo la catequesis, sobre todo, se trata de contribuir al diálogo que ya Dios está haciendo con cada criatura de esta tierra. Esto lo vemos enseguida porque en la primera parte del directorio para la catequesis, lo primero que dedican es a la revelación de Dios, Dios hablando. Y la primera parte, primer capítulo, de la segunda parte, capítulo 5, que es el primero de la segunda parte del directorio, nos habla de la pedagogía de la fe. La pedagogía de la fe, que es la que empleamos en la catequesis, está inspirada justamente en la pedagogía que Dios siguió en su revelación, en su diálogo con el mundo. Fíjense cómo está de alguna manera, hay una correlación pues muy importante entre esto. Algunos de los grupos de esta manera estarán reflexionando a continuación, después en la segunda parte, sobre esa figura del catequista, maestro y pedagogo. Vamos al primer rasgo que dice el Papa de una iglesia que es comunidad de discípulos misioneros y que de alguna manera está en salida. Es primerear. Creo que conocen bien la imagen que está aquí, la del hijo pródigo, una imagen conocidísima. Me centro en ella y lo hago a través de la imagen de Fano para que vean lo que significa primerear. Primerear es fundamentalmente eso que hacen los futbolistas cuando un compañero intuye hacia dónde va a estar el balón y ya se sitúa allí antes de que el compañero se lo pase. Y el compañero se puede hacer así, ya sabiendo que va a estar allí el compañero, el jugador. O primerear es ese marido atento que antes de que llegue el adversario, pues trae flores a su mujer, ¿no? Es como un género, eso que casi, digamos que no existe. No existe.
ya me di cuenta que no existe. ¿Se dan cuenta lo difícil que es primerear? Estar atentos, anticiparse a la jugada. ¿Se dan cuenta lo difícil? Hubo quien aprendió a hacerlo. El padre bueno. Fíjese que tiene aquí un telescopio gigante para ver venir al hijo. El padre estaba ya esperando antes de que llegase el hijo. No quería que el hijo llegase a esta puerta y lo que se encontrase fuera, pues eso, un trozo de madera o de metal cerrando la entrada. El padre quería situarse aquí antes de que llegase el hijo, para que lo primero que viese fuera ahí y su abrazo. Primerear, por lo tanto, es un arte que nos puede costar. ¿Qué entendemos en catequesis o cuando es catequista que primerea? ¿Qué significa que un catequista tiene que primerear? Pues que tiene que ir a lo primero. Y la mejor forma, y lo primero, es siempre el anuncio, ¿vale? Cuando primereamos, lo que hacemos es darnos cuenta antes de hacer la educación de la fe o la maduración de la fe, que es propio de la catequesis. Antes, primero de eso, tengo que hacer primer anuncio. Así primereamos. Primer anuncio, ok. Y entonces nos puede ocurrir que ese catequista que primerea, catequista evangelizador, pues de alguna manera lo que tiene que hacer es combinar pues con una doble acción. Por una parte, está como el padre bueno en casa, recibiendo a los que están en casa. También había un hermano mayor, lo saben, ¿no? Pues en nuestras parroquias tenemos hermanos mayores, los que están siempre ahí con nosotros, vienen con sus papás todos los domingos o todos los días de la catequesis, cumplen religiosamente con cada una de las obligaciones. Esto todavía lo hay y tenemos que estar atentos a esas personas. Pero sin olvidarnos, y aquí está el gesto de primerear, sin olvidarnos de que hay muchos hijos pródigos por ahí, a los que tenemos que salir para llevarles el Evangelio. De eso se trata el catequista que primerea, el catequista inconformista, que no solamente se conforma con los que están en casa. Y esto nos lleva también pues, a un segundo elemento importante, muy importante. Por lo tanto, salir a los nuevos ámbitos donde nos encontraremos con nuevos interlocutores que están esperando el mensaje del Evangelio y la catequesis. Pero también nos habla de esos nuevos ámbitos que, de alguna manera, no existían previamente, ¿vale? Esos caminos que tenemos que ir abriendo y que no sabemos muy bien hacia dónde van, ¿vale? Algún catequista se habrá invitado a explorar esos caminos, no todos, los que están en casa, cogiéndolos están en casa, pero tiene que haber una especie de línea de desarrollo y de innovación en la catequesis, un I+D de desarrollo en la catequesis. Algunos seguramente estén llamados a hacerlo, ¿no? Y recordando, como en el lo hacía el Papa, en este caso Juan Pablo II, en su primer documento, Redemptoris Hominis, nos decía que el primer y principal camino, estamos hablando de primerear, el primer y principal camino es el hombre. Vale, no lo olvidemos. El directorio esto lo ha dejado muy claro cuando justamente dedica un capítulo larguísimo a hablar de los interlocutores de la catequesis, aquellos grupos de personas a los que la catequesis se dirige. No olvidemos eso. Y habla justamente este capítulo 8 de la segunda parte, la catequesis en la vida de las personas. Por eso dedica un capítulo larguísimo a esos interlocutores. Y también nos habla de la catequesis según los espacios o escenarios culturales. Ambas cosas. Pero que nunca pensemos que la prioridad, que antes que nada primerean las personas. Un catequista evangelizador que primerea porque está dispuesto a salir a esos nuevos interlocutores y también salir a esos nuevos escenarios, también es un catequista que no solo se conforma con hacer procesos de maduración de la fe o de crecimiento, sino que sobre todo lo que hace es una catequesis que sale al encuentro. Como hizo el padre, que no dejó que el hijo llegase, ya salió a su encuentro. Cuando hablo del encuentro, ayer nos hablaban también de ello, es algo que se está regularizando mucho en la catequesis, porque no todo el mundo se ha encontrado con el Señor. Hace ya algunas décadas nos decía la catequesis Tradende del Juan Pablo II, año 79, en el número 5, nos decía que el fin último de la catequesis es la comunión de intimidad con Cristo. Esto es lo que pretendemos. Pero parece que ese fin cada vez se va alejando más, como que no lo damos alcanzado. ¿Por qué? Porque previamente tenemos que situarnos en ese elemento que es el encuentro. Si no aseguramos que una persona
antes de comenzar su proceso de catequesis, que es un proceso de maduración del encuentro que produce la fe, si no aseguramos esto, no estaremos haciendo catequesis. Por lo tanto, hoy la Iglesia nos invita a que no olvidemos nuestra tarea última, que es llevar a todo el mundo al encuentro con Cristo, pero que para poder hacer eso, que antes aseguremos el encuentro, como hizo pues justamente el Padre Bueno. Salió al encuentro de su Hijo y en un abrazo se fundieron en comunión. Este elemento lo ven ustedes desarrollado en todo el directorio, pero ese número 3, la introducción del directorio, como que es muy luminoso e interesante. Por lo tanto, la mejor forma de primerear, resumiendo, es justamente haciendo primer anuncio. Yo, si ahora dijera, OK Google o Oye Siri, se me activaría mi teléfono. Lo digo porque a veces cuando hablamos de primer anuncio, decimos, ¿y eso qué es primer anuncio? Pues el primer anuncio es que la palabra se vuelva a activar. La palabra es activa, está viva y presente, pero no se va a activar si yo no le presto mi voz. Si yo no digo ese OK u oye, si yo no hago que esa palabra vuelva a resonar allí donde me encuentre. Porque eso es lo propio de la catequesis. Nosotros hacemos eco. Y como bien saben, el eco es lo que viene después de pronunciar algo. Yo ahora hablo y el sonido se va expandiendo y va llegando a ustedes. En nuestras salas intentamos que haya poco eco y poca reverberación. Nosotros no podemos pretender hacer catequesis, que es hacer eco de la palabra que ya ha sido pronunciada. No podemos hacer catequesis si antes no hay anuncio. Y hoy el catequista tiene parte de esa responsabilidad, no exclusivamente, no solamente él anuncia, pero tiene parte de esa responsabilidad. Por lo tanto, catequista que primerea, catequista que primero de todo hace anuncio para después poder hacer el eco de la palabra, que es lo propio de la catequesis. Sobre el primerear también tendremos algún grupo de reflexión. Joan, pregunto, ¿cuánto? 5 minutos. 5 minutos, vale. Pues tiempo justo para ver otro elemento, el segundo de ellos. Fíjense que hablamos de que el discípulo misionero, el catequista que quiere ser discípulo misionero, es el que primerea y también es el que de alguna manera se involucra. La imagen que quiero que tengan en sus retinas de involucrarse es esta. Es otro personaje de la Biblia. No, es el personaje de la Biblia, el Evangelio. Es el Señor Jesús dándose su baño bautismal, introduciéndose y sumergiéndose en las aguas de nuestra tierra, empapándose de nuestra realidad. Saben que hay un dicho castizo que es que no mojarse, ¿no? Lo decimos, tú no quieres mojar. Lo decimos cuando alguien no quiere implicarse, involucrarse, cuando él quiere parecer un poco al margen de las cosas. Resulta que Dios no ha querido actuar de esa manera, sino que se ha sumergido y se ha mojado hasta los tuétanos en nuestra humanidad. Por lo tanto, este rasgo, el catequista que se involucra, es fundamental en nuestro perfil y ministerio. Les pongo aquí el que ha sido el logotipo del Año de la Misericordia. Vale, el Año de la Misericordia. Lo hago porque, sobre todo, quiero que vean que en esta imagen, dos caras que se funden en una, hasta el punto se funden que la mirada de uno pasa a ser la mirada del otro. Ya no sabemos si quien nos está mirando es Jesús o quien nos está mirando es la humanidad. Ya ni siquiera podemos... Están en la fusión, tan involucrados y tan intrincados que es difícil de conocerlo. Por el bautismo hemos recibido lo que decimos la luz de la fe. Incluso algún autor habla de los ojos de la fe. Es decir, podemos mirar las cosas con una nueva luz. Nosotros tenemos ojos, yo digo a los míos siempre, nosotros tenemos ojos y con los ojos podemos ver, pero de noche no podemos ver. Para que nuestro órgano ocular pueda desarrollar su tarea, hace falta que nos ilumine el sol. Si no hay luz, no funciona el ojo. Los cristianos tenemos ojos, pero sin la luz de la fe que los estimule, no vamos a ver las cosas como las ve Dios. No vamos a ver de esta manera. Dios en Jesús tanto se ha involucrado que cuando Dios nos ve no desde el cielo, sino justamente desde la tierra, como hombre que se hizo. Es capaz de entender, comprender, compadecerse tanto por nosotros
porque se ha hecho uno de nosotros. Esta es una realidad que no tenemos que olvidar. Por lo tanto, los ojos de la fe nos permiten ver como Dios nos ve a nosotros, con cariño, con ternura, nos da una nueva visión de las cosas. Y es la que tenemos que emplear a la hora de hacer catequesis. Otro de las constituciones, fíjense que son 4 constituciones, 4 pilares que el Vaticano II nos ha dado para construir nuestra Iglesia y todo lo que la Iglesia es y hace. Hemos tratado 3. Hemos hablado justamente de la Lumen Gentium, que nos habla sobre la Iglesia. Hemos hablado sobre la divina revelación. Nosotros continuamos la revelación como catequistas. Y ahora les presento el otro documento, Gaudium et Spes, que es la Constitución sobre la misión de la Iglesia en el mundo, la Iglesia en el mundo. Aquí nos dice justamente que la Iglesia tiene que hacer como Jesús. Lo que a los hombres le afecta a la Iglesia. Y hasta tal punto tiene que ser así, que Papa Francisco nos dice que la Iglesia es como un hospital de campaña. Allí donde caen las bombas más fuertemente y donde hay más heridos, allí tiene que estar el hospital. ¿Qué ocurre? Que a veces los catequistas estamos en una zona de confort, ¿vale? Nuestra tienda de campaña, que no es justamente una tienda de campaña hospital, sino que es una tienda full equip, con todo lujo. Acostumbrados a hacer nuestras cosas. Resulta que si queremos llegar a ser catequistas en salida, hace falta que salgamos de esa zona, de confort, y que la mejor forma de hacerlo es involucrándonos. Y de esta manera, pues, lo tenemos que hacer hasta el punto de que algunos a lo mejor pueden caer en el empeño, pueden resultar heridos. Y el Papa Francisco dice, no me importa, prefiero una iglesia herida a estar enferma sentada en una poltrona. Fíjense esta imagen que es como es evocadora, ¿no? El que se deja mojar, el que no le resbalan las cosas, ¿no? Hay algún catequista, el que está aquí, que lo que hace es cómodamente, si llueve, pues se cubre para no mojarse. Pero tenemos otro catequista que no le importa mojarse, implicarse, involucrarse. Y resulta que la palabra, que es el servicio que hacemos, pues acaba fructificando. Algunos tendrán la oportunidad de justamente de reflexionar sobre este rasgo del catequista que se moja, que se implica, que se involucra. ¿Vale? El tiempo ha llegado hasta aquí. No, si quieres, que necesitas exponer algo más, podemos alargar 5 minutitos más, si quieres. Sí. ¿Te sirve? Sí, hombre. Acaba la exposición. No, luego nos adaptamos. Tú termina. Vale, perfecto, vale, pues lo agradezco profundamente. Vale, pues vamos a ponernos este rasgo, porque esos son los elementos fundamentales que aparecen en la catequesis hoy. Fíjense, el encuentro, la catequesis carismática y ahora el acompañamiento. También se nos hablaba ayer de ello, ¿no? Justamente presentándonos el catecismo de adultos. Pongo el paradigma, el modelo de todo acompañamiento, que es Jesús con esos discípulos de Maús. Seguro que los han identificado en la imagen. Pero me vuelvo a la imagen del catecismo de ayer, era esta, ¿no? Me parece que es esta. Es una imagen que, nos lo decía ayer Paco, y con mucho acierto, el catecismo se titula Buscad al Señor. Y Juan es el que indica con el dedo, ¿sabéis el dicho de hasta que Juan baja el dedo, ¿no? Juan indica dónde se encuentra el Señor. Pero yo quiero fijarme en uno de estos personajes que no acabo de identificar cuál es cuál. Porque resulta que entre los discípulos de Juan el Bautista, el que señaló quién era el Cordero y el Maestro, estaban Andrés y Juan. Quiero fijarme en Andrés, porque de hecho este cuadro está en la iglesia de San Andrés en Roma, San Andrés del Valle. Y San Andrés, si Juan es el que indica y el que conduce al Señor, Andrés es el que lleva al encuentro. Fijaros, ¿quién presentó? Andrés tiene un hermano llamado Pedro. ¿Quién presentó a Jesús? ¿Quién presentó a Pedro a Jesús? Andrés, su hermano. Juan lo señaló, pero quien se encargó de llevarlo hasta allí para estar con él fue Andrés. Pero el catequista es un poco como Andrés, ¿no? Es ese personaje que de alguna manera va a conducir al encuentro con el Señor. ¿Vale? Y lo va a conducir, fijaros lo que os decía antes. Hoy la Iglesia nos pide que primero hagamos el encuentro para poder cumplir con la última de las tareas o fin último de la catequesis, que es la comunión. Si lo primero no es lo segundo. Pues el catequista que acompaña es como Andrés, ¿no? Que primero conduce a encontrarse con el Señor a Pedro o a cualquiera, y después en ese encuentro pretende producir una comunión.
Esto es algo propio de la nueva evangelización. Hablábamos de los nuevos tiempos, nuevos escenarios, pues esto es algo propio de la nueva evangelización. Y cuando hablamos de encuentro, por favor, una vez más, no caigamos en pensar que nos encontramos con los contenidos de un libro. ¿Vale? Lo ven bien vivito, ¿no? El verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Cada vez que un catequista activa la palabra con su voz, ok, Biblia, ok, cada vez que activa su palabra con la voz, se produce, una vez más, ese milagro de que la palabra se hace carne en las personas, en la vida de las personas. Tenemos que creernos esto. A veces no nos cuesta, hoy ahora me comentaban, me decía una catequista, lo que le emocionaba el hecho de que cuando el sacerdote pronuncia las palabras consacratorias y ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre de Jesús. Esto es un milagro auténtico. Por la fe creemos en ello. Cada vez que un catequista pronuncia las palabras de Jesús con su voz, se produce un milagro similar. No con la misma fuerza sacramental, pero similar. Y esto es lo que hacemos nosotros los catequistas. Damos voz a la palabra para que se vuelva a encarnar. Y esto nos lleva justamente a tener en cuenta que hay una parte de lo que enseñamos que nunca la vamos a ver nosotros y quien está a nuestro lado. Fijaros que hoy se nos pide que el catequista sea un mistagogo. Una persona que lleva el encuentro con el Señor es un acompañante mistagogo. Mistagogo es justamente que tengamos siempre esa proporción. Lo que yo enseño, lo que yo muestro, lo que yo hago que el niño vea, el adulto, lo que sea, es nada al lado de lo que está debajo. Es un misterio enorme. Fíjense que la catequesis puede embarrancar, puede hundirse como le ocurrió al Titanic, ese monstruo insumergible. La catequesis está haciendo aguas muchas veces porque nosotros pensamos que todo lo que decimos es algo que tiene que entrar aquí y que ya está. Una vez que el niño lo entiende, se acabó. Y nos olvidamos de que el misterio de Dios es un misterio en el que hay que sumergirse. Que nosotros apenas estamos introduciéndonos en lo visible para ayudar al niño a conducirlo a lo invisible. Que nosotros apenas estamos viendo el signo, la señal, lo que emerge a la vista para poder llevarle a lo que realmente significa. Que apenas nosotros estamos mostrando, a través de los sacramentos, mostrando apenas lo que esos sacramentos están indicando que es el misterio. ¿Vale? No agotamos con nuestra palabra, es insondable. Esta pedagogía que la señala el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1075, creo que es una pedagogía muy actual para el catequista. El catequista acompaña al encuentro que produce la comunión y lo hace como catequista mistagogo cuando pasa de lo visible, de lo audible, si quieren, a lo invisible. De los signos, de las expresiones, a lo significado. De los sacramentos, la celebración de los sacramentos, a lo que esa celebración nos aporta en cuanto al misterio de Cristo. Y esto es algo que nos obliga a ser catequistas mistagogos. Fíjense, el que anuncia desde el campanario no está anunciando su voz sin más, sino que está escuchando. Escucha lo que el Señor tiene que decirle. Hay una comunión entre una cosa y otra. Lo que ve la gente es al catequista encima del campanario gritando, pero en realidad quien nos está hablando es ese pedagogo escondido, interior, que es el Espíritu. Y eso lo vemos sobre todo en este doble servicio, la palabra y la Eucaristía. Bueno, pues algunos también reflexionáis sobre esta figura del catequista acompañante, que es el catequista que lleva el encuentro, que es el catequista mistagogo. Ya lo dejamos aquí. Sí, son 6 los rasgos, no hay ninguno más. Hay uno más. Acábalo. Acabo, sí, vale. Vale, si no nos adaptamos, acabo, sí. Acábalo. Vale, catequista que fructifica. Ese otro rasgo, vale. Fructificar quiere decir que estamos firmemente plantados en el corazón de Dios, sujetos a Él, o no vamos a dar fruto. Pero sobre todo quiero fijarme en este rasgo. El catequista que fructifica es el catequista que se entierra, el catequista que desaparece, el catequista que como el grano de trigo que se siembra, acaba muriendo. ¿Vale? Entonces sabemos que la sombra de la cruz no es la sombra que permanece, la luz de la resurrección hará disipar esa sombra. Pero antes no hay ministerio del catequista
sin esa parte de muerte. ¿Vale? Vamos a ver un poquito más esto. Hablamos de catequista testigo, testimonio. Hemos hablado de mestre y acompañante. Testimonio. El mayor testimonio o el mayor testigo de la fe es siempre el mártir. De hecho, mártir significa justamente eso, testigo. Bueno, pues hoy la catequesis también, o el catequista tiene que estar dispuesto a ser un mártir. Ya sé que lo sois, ¿cierto? Lo somos todos. Pero vamos a profundizar un poquito en este significado. Como les decía, si podemos asimilar, el anterior directorio del 97 hablaba de la evangelización y la catequesis como con la parábola del sembrador, ¿no? De la semilla. Hoy, aunque el nuevo directorio no lo hace, casi nos está invitando a que contemplemos al catequista y la catequesis como la segunda parte de la historia del sembrador. Sembramos, y una vez la semilla cae en tierra, se pudre. Esta segunda parte creo que es la más adecuada para nuestro tiempo. Casi que nos da menos esperanza. Está bonito el sembrador, que sale por la mañana, alegre a sembrar. Hoy toca ser catequistas mártires. Y esto implica, por un lado, que justamente hoy la catequesis es un martirio. ¿Vale? Pero quiero que aprendan el significado cristiano de ese martirio. Creo que era Tertuliano, que decía que la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires cristianos, es semilla de cristianos. Esta es la vida de la fe. Así funciona, no lo hemos inventado nosotros. Esta es la proporción con la que la catequesis y el evangelio va a avanzar. Y el que no está dispuesto a asumir este riesgo de morirse para poder que su sangre se convierta en semilla de nuevos cristianos, la catequesis inicia, hace nuevos cristianos, pues no es su lugar. Pero el catecismo nos lo recordó siempre. Esos catecismos clásicos que vienen desde Trento decían, ¿cuál es la señal del cristiano? Le preguntaban a Benito. Y Benito respondía, la cruz. La cruz es la señal del cristiano. La cruz es nuestra identidad. Fíjense qué casualidad que el Papa Francisco, como signo que entrega a los catequistas que van a ser instituidos, les entrega la cruz. A los que van a ser lectores, la palabra de Dios, la Biblia. A los catequistas, la cruz. Recuérdenlo, esta es nuestra señal. Nos recuerda que tenemos que morir cada día nuestra forma de hacer catequesis. Y nos recuerda que morir es dejar también que nosotros pasemos de ser protagonistas a darle protagonismo al que está recibiendo la catequesis. Tenemos que desaparecer, morir, dejar espacio. Y esto, a pesar de que tantas veces vemos como en nuestro jardín parroquial de catequesis, sembrando semilla y dejando que muera, pues a veces salen cardos, borriqueros y cardos espinosos. ¿Y qué nos dice el Señor? No corten, tienen que ir juntos. ¿Vale? Entonces, que no nos preocupe si nuestra catequesis aparentemente tiene más cardos que trigo, más cardos que flores, que no nos preocupe. Es una señal evangélica. Porque tenemos que, de alguna manera, ayudar a ambas plantas a crecer. Y van juntas. Todo al final el Señor decidirá sobre eso. Y por lo tanto, el Papa Francisco nos dice una frase, a mí me gustó mucho cuando la escuché, a mí fue una catequesis en el aula Pablo VI, que dice que jamás se cansen de ser catequistas. No dar lección de catequesis, esto no. El dedo, saben que los profesores antes daban lección con el dedo, con la batuta, ¿no? El dedo en el bolsillo. La catequesis no puede ser como una hora de clase, sino que es una experiencia viva de fe. Por lo tanto, cuando somos maestros, vuelvo a la convocatoria que tenemos delante, cuando somos maestros, no lo somos al modo en que lo son los profesores, sino que somos testigos. Lo que se nos pide es que compartamos nuestra lección, que hable de mi libro, de lo que yo soy. Y eso es tu experiencia, tu vida de fe. Y así volvemos al inicio de cómo comenzamos esta mañana. Somos iglesia y hacemos iglesia. Somos iglesia por el bautismo, que es el sacramento de la fe, y lo que hacemos es compartimos justamente eso, esa fe que hemos vivido. Por lo tanto, no se cansen ustedes de ser catequistas testigos, mártires. También algunos podrán trabajar sobre este aspecto. Dejamos aquí porque es incómodo.